Con 10 minutos damos de bienvenida al abogado Javier Bermúdez. Él es el gobernador de la provincia de La Suay. Un placer tenerle, señor gobernador. Le hemos invitado varias veces. Entendemos que realmente ha estado ocupado. Sí. Tiempos intensos en la gobernación y el día de hoy tenemos unos pocos minutos para tratar algunos temas. Empecemos con este tema coyuntural que pone en aprietos a la empresa EMAC EP por una decisión que nace desde el Ministerio de Energía, que ha sido transmitida a través de las organizaciones del Estado que tienen que ver con la electricidad y particularmente ya en la comunicación final por la empresa eléctrica regional Centro Sur. Se dejará a fines de mes de cobrar la tasa por recolección de basura, recolección y tratamiento de desechos sólidos en esta urbe, generando probablemente un grave problema de liquidez a EMAC EP. Importante conocer su punto de vista, sí, el por qué se ha dado esta situación, cuáles son los justificativos y ojalá podamos llegar a cuál será la salida. Sí, buenos días, Gustavo, qué gusto estar aquí presente. Rosana, qué lindo estar. Buenos días a todos quienes nos ven. Yo creo que no es un tema de decisión gubernamental, esto es un tema de cumplimiento de ley. Aquí no se dice o se están pintando temas de que el presidente de la República, el gobierno nacional, es el enemigo de Cuenca. Estamos sacando a las hormiguitas chúas al parque para que se haga ya procesos, inclusive ya hasta de protesta, cuando esto es un premio a la ineficiencia. Gustavo, esta ley nace en el correísmo, 2015, el artículo 60 de la LOSPE. Luego se reforma en el 2019, en donde se les dice, señores GATS, ustedes tienen que ya ir generando los estudios para aplicar, ¿sí?, en primer lugar, la medida de cuánto usted está cobrándole al ciudadano, porque nadie sabe cuánto ni cómo nos cobran. Si nos cobran por peso, nos cobran por, o de acuerdo a la proporción del consumo de luz eléctrica. Ningún cuencano sabe eso. Bueno, creo que está claro, ¿no?, señor gobernador, de que tiene relación directamente con la tarifa y es justamente uno de los temas que ha entrado a discusión. Y que no es tan bueno, ¿no? No es equitativo. Ley, porque dice, en la ley no habla del consumo y no está dirigido al consumo esta tarifa que los cuencanos, las cuencanas y en otros municipios se paga, sino con relación precisamente a la tarifa de la energía eléctrica. Ya, la tarifa de la energía eléctrica luego se hace por una directriz del ministerio que se genera para los GATS. Entonces, ¿qué dice? Previo a la suscripción de los convenios, y déjenme ser textual, previo a la suscripción de los convenios por motivo de la tarifa de recolección de basura, el GAT deberá cumplir con todos los requisitos determinados en el artículo 60, reformado en el año 2019. 2015, ley correísta. Segundo, los convenios presentados deberán incluir la descripción formal completa de la metodología de cálculo de la tarifa de recolección de basura, así como los documentos que respalden esta metodología: ordenanza municipal, estudio técnico de fijación de tasas, listado de usuarios de socialización de dichas tasas y los determinados por la norma correspondiente. Yo pregunto, ¿qué ha hecho la EMAC en estos 2 años para decir, bueno, hemos tenido ya o estamos trabajando la ordenanza? No sé si es que se estaría haciendo. Yo fui concejal 2 años, no se ha hecho. No se ha hecho los estudios de cómo ir generando la tarifa y cómo, peor, ¿sí?, y menos, la socialización. Entonces, sale la disposición legal, porque esto es disposición legal, la ley hay que cumplirla. Entonces, cuando sale esto, ya se nos dice a nosotros ya endilgar la responsabilidad al Estado. Ahora, cuando Javier, la ineficiencia de la EMAG ha sido Javier, lo que dice la EMAG es que no hay un incumplimiento de la ley y que justamente por ello es que a partir del año 2019 cada año se ha ido renovando el convenio para que este mecanismo de cobro, digamos, obviamente pueda continuar tiene que irse renovando de la empresa eléctrica. Entonces, si durante este tiempo ha habido la posibilidad efectivamente de que se renueve los convenios, es porque no es ilegal y bajo esta lógica podría seguirse dando. Claro que sí, pero bajo las directrices que le estoy comentando. La ley también dice eso, las directrices del ministerio dicen eso, que tiene que presentarse por parte de la administración municipal
estos requisitos y no se lo han hecho. Entonces, no pongamos tampoco la responsabilidad todo del Estado. No pongamos a la ciudadanía en una situación de decirnos a nosotros que todo es culpa del gobierno nacional, que el gobierno está bajo ataque de Cuenca. Ya salen los troles a decirnos Judas, ya salen los troles. Eso es terrible, Gustavo. Eso es terrible. Con el concejal Manuel Alvarado, muy claro, aquí no había ningún ataque a Cuenca, lo dejamos claro nosotros. Sí, ustedes sí, ustedes son prensa seria. Así es. Hay 10 otros municipios que se ven afectados. Son 47. Pero 49. Quiero comentarle, no soy abogado, usted sí lo es. Claro que usted sí. Puede entender mucho mejor los alcances de la ley. Pero los nuevos lineamientos que se dieron en el año 2019 del Ministerio de Energía solamente prohíben la indexación a la tarifa, pero las tarifas varían y van de la mano del consumo eléctrico, que a su vez sirve de base para el cálculo de la tasa. Aquí me parece a mí, hay un intralingüis y un círculo vicioso que se mezcla allí, y vamos, ahora sí, me pongo en mi campo, el de la ingeniería, ruego publicar allí la fórmula con la cual se cobra, fórmulas que por lo general son secretos para los ciudadanos, pero esta que debería haber sido socializado, para calcular la tasa, por favor, Johnny, y esto es para todo el país. Así es, Gustavo. No es solamente para Exactamente. la ciudad de Cuenca. En cuanto tengamos en pantalla podrán ver a nuestros oyentes, pero hay dos términos allí, MTE y SBU, que no son sino el monto total de rubros de energía, comercialización, demanda, pérdidas de transformación, el MTE, y el otro, el SBU, que es monto de salario básico unificado, perdón, no es del SBU, tengo que referirme al EAC, que es consumo total de energía activa. Y allí, en cada uno de estos dos términos que se convierten matemáticamente en variables, la A y la D son otras variables discrecionales que tiene que poner cada municipio. A eso básicamente se reduce, al manejo de esas cuatro variables allí, lo que debería convertirse en una ordenanza reformada, que es autoridad del municipio. Es responsabilidad. Exacto, y le corresponde. Esto es solucionable. Entendemos que un brevísimo ejercicio con el asesoramiento de excelentes ingenieros y técnicos que tiene el municipio se resuelve un 2x3. Pero viene una segunda parte, señor gobernador. En este artículo 60 de la Ley de Distribución de Energía, en la primera parte, se permite que las empresas eléctricas cobren, sean el canal, el mecanismo a través del cual se cobra esta tasa de basura, siempre y cuando la propuesta de cada municipio no esté de ninguna manera indexada al costo de la energía o a la tarifa eléctrica, para ser exactamente y puntuales. Si es que el municipio de Cuenca, esta es la pregunta que le hago, soluciona este tema, interviene en esa fórmula, cambia la ordenanza y tiene una tarifa que no esté relacionada de ninguna manera con la tarifa eléctrica, la empresa eléctrica regional tendría que hacerlo, puede ser la portadora de estos cobros. Claro. Eso es todo. Pero si nadie ha dicho lo contrario. O sea, nosotros nos sacaron a decir que ya las hormiguitas chúas van a ser despedidas. Y si saben una cosa, las hormiguitas chúas, Rosana, y usted habla de una situación tan real, las hormiguitas chúas son tercerizadas, toda la vida han sido tercerizadas. Entonces, que no se venga a querer luchar por los derechos laborales de unas personas que, en primer lugar, tienen una intermediación. Javier, no, si es que la EMA ¿sabe lo que les puede afectar? 100 millones, perdería... se me fue el monto exacto que nos decía María Caridad ayer de la pérdida del porcentaje. Ella calculaba que 13 millones de dólares de los 18 aproximadamente. Podríamos. Que reciben, pero sería una pérdida pero eso. ¿Qué hace la empresa municipal de aseo? Ustedes tienen realmente los estudios, porque yo también puedo venir a decir, no son 13, son 12. O es 500,000 nomás. Bueno, lo que sí se sabe es que porque verán, los estudios tienen que darnos, no son reales. Tiene que darnos los documentos para decirnos. Yo sí les digo una cosa. Perdónenme, la primera persona, yo he visto los documentos de la empresa eléctrica y son 18 millones los que ingresan para la LEMAC. Lo que dice María Caridad Vázquez, que esos 18 millones no podrían recolectarse porque habría los sectores rurales, por ejemplo, que si es que se fuera a un cobro a través de del consumo de agua, que era una posibilidad. A ver, hay pues Etapa no cubre el 100%, sí, Gustavo. Hay estas juntas administradoras de agua que lo hacen y Así es. y por allí no iría, entonces allí se generaría Así es. esta
pérdida, entre comillas, o esta imposibilidad de cobrar los 18 millones. Y ahora es la responsabilidad de nosotros. No, es la explicación. Ya, hablemos de responsabilidades, Gustavo, porque también se nos está poniendo a nosotros de que nosotros somos los malotes de la historia y esto no es así. Realmente no es así. Vean, yo le digo una cosa, Gustavo, discúlpeme. Yo quiero ser muy claro. La empresa eléctrica tiene todo el catastro. Nosotros le podemos dar el catastro. Hay 3 cosas. Predios, ¿sí?, que pueden pagarse. En el pago del agua, con etapa, que el agua dice que llegan al 98% de todos los ciudadanos. Indexen esa situación. Y además también abran, ¿sí?, para el pago directo de planilla, de esta tasa. Obviamente, el tema no va también por ahí, que puede quebrar. Claro que va a quebrar. Bueno, señor ¿por qué? Un tema, y tenemos que correr un sí, poco, porque sí, el Gustavo. tiempo suyo y el nuestro se agota. El gobierno nacional está decidido a entrar en un proceso de transición. En 30 días no puede resolver esto la empresa. Sí, en 2 años no lo ha hecho, no va, obviamente, no Gustavo, así pero, es. Pero se pueden hablar de tiempos perentorios, 3 meses, 6 meses. Yo no, obviamente, para que se podríamos. el tema, que se siga con el mismo mecanismo y no generar esta crisis que es innecesaria, que afecta a quién, a los ciudadanos. Pero Gustavo, analicemos las cosas de manera objetiva. ¿Quién generó esta crisis? La ley viene del 2015. Las administraciones anteriores municipales la sabían muy bien. Yo fui concejal. Todos sabíamos. ¿O no sabíamos? Ahora, la ineficiencia, obviamente, porque pasan en fiestas. Pero si el convenio se ha venido renovando año por año. Sí, pero eso no justifica, Rosanita, pero eso no justifica el incumplimiento de la norma. A ver, aquí, en Cuenca, yo sí que van a quebrar, que las hormiguitas chúas, yo sí les llamo a que también veamos los gastos que tiene la EMAC. En el 2025, Festival de Moda, Simposio y Concierto Chua Fest, que está detenido por reclamo del CERCOP, por supuesto direccionamiento, $230,000. Brandeo de vehículos, eso es donde se pone grandotas las marcas de amor por Cuenca. ¿Sabe cuánto vale eso? $556,700. Alquiler de camionetas, 12 choferes de Santa Isabel con carros 2013, $500,000. Campaña comunicacional, $242,000. Los temas que debería tratar los Contraloría en la marcha. Yo he pedido que, pero por favor, pero claro. Entonces, si vamos a eso, si vamos a decir que va a quebrar, en el 2024 también se hicieron fiestas, hubo una fiesta bien bonita, sí, $242,000, una campaña comunicacional, concierto Fiestas de Cuenca, $270,000 en el concierto de Carnaval, en el concierto $170,000 en el año 2023. Pero las intenciones del gobierno, entonces, ¿nos quiere decir usted son otras? ¿Son las de supervigilar estos gastos, la de realizar un trabajo? No, el gobierno no es órgano, el gobierno no es órgano, el gobierno no es órgano de control y nosotros sabemos muy bien nuestras competencias. Lo que sí yo llamo al debate también es que se están, exacto, y siempre lo he dicho, y en esta radio lo he dicho siempre, Gustavo. Cuando fui concejal, yo decía, prioricen los gastos. Y esto no puede ser posible. Pero quisiera quedarme y ratificar esto, señor gobernador. Sí. ¿Es posible dilatar esta etapa de transición para que con sinergia del sector público, en este caso entidades del Estado, representadas en última instancia por la empresa eléctrica regional Centro Sur, el MAGEP y municipio, puedan dilatar con el mismo sistema por un tiempo perentorio hasta que se genere una nueva ordenanza y un nuevo acuerdo con la empresa eléctrica? Tendríamos que ver, obviamente. Sí, por el ciudadano nosotros lo haríamos. Por el ciudadano lo haríamos. Pero y lo segundo, señor gobernador, porque por favor, otro tema, y lo segundo, el afectado, la ineficiencia. Si es que esta ordenanza y la nueva fórmula solucionan el tema de que no esté de ninguna manera indexada a la tarifa eléctrica, la empresa eléctrica regional Centro Sur podría seguir dando ese servicio, que además no es regalado. $1 millón ingresan a la empresa eléctrica regional Centro Sur anualmente por ese cobro. Sí, cumplen las directrices que están dispuestas por el Ministerio de Energía, lo hagan. Si ellos ya tienen la socialización sobre esto. Perfecto, quisiera quedarme con esto, señor gobernador, es muy importante lo que usted señala, Gustavo, porque tenemos que pasar a otro tema. Y déjeme cerrar este tema un ratito, 5 minutos. Claro. Por favor,
No nos pongan como los malos de la película y no nos digan que estamos nosotros atacando a Cuenca y que están yendo a botar a todas las hormiguitas chúas y que no se metan con la salud de Cuenca. Y luego, sí, luego de armarnos este conflicto, porque el gobierno nacional no ha dicho nada, o hemos dicho nosotros alguna cosa. Nosotros siempre somos prudentes, Gustavo, siempre. Nosotros no tenemos esa verborragia, ¿sí?, para sacar a la gente afuera y decir situaciones que en donde la ineficiencia de la administración pública municipal se queda demostrada, porque desde el 2015 sabían, esto no es nuevo. Entonces, luego, sacar a la gente, decir que van a hablar, que vamos nosotros a quebrar, que el gobierno quiere quebrarle más, nada más lejos, que el presidente es el enemigo de Cuenca, y luego pedir que nos sentemos. También debemos tener, sí, una sindéresis entre lo que se dice y lo que se hace. Claro, pero no debe gobernarse por pero obviamente, ninguna de las partes. Pero por favor, y a eso debemos los organismos y los medios serios como este, ¿sí?, llamarles también a un poco de serenidad, porque nosotros no hemos sacado a nadie a la calle. Bien, creo que está de más hablar ya sobre este tema y las declaraciones que en el camino se han ido haciendo sobre esta tasa de basura. Vayamos a otra cosa mucho más importante para Cuenca, tan importante, que es el tema de Quimsacocha. Usted sabe que hay muchas críticas con respecto a la calidad, y aquí entra nuevamente su calidad de abogado que le permite visualizar mejor las cosas, a la resolución de la revocatoria de la licencia ambiental. Se habla de que esta es nula y de que más bien abre el camino para una demanda por parte de la minera. ¿Cuál es su punto de vista? Todas las resoluciones administrativas van a ser fuente de algún comentario en el derecho. Todas. Para unas van a estar motivadas, para otras no. Ahora, lo que se está también planteando de que esto ya es una afrenta, otra afrenta para Cuenca. El tema a lo más larga no va, Gustavo. No va. El presidente ha sido claro. Nos están pidiendo que cerremos la concesión. Toda la vida lo he dicho, Gustavo, en esta mesa. No va a lo más larga. Yo he dicho, existen dos trámites, el administrativo y el jurisdiccional constitucional. Si nos vamos a lo jurisdiccional constitucional, eso está en manos y resolución de un juez, que todavía estamos esperando que él diga si es que se han cumplido o no. ¿Revisamos la sentencia? ¿Revisaron la sentencia? La sentencia dice, exploten, pero cumpliendo 4 parámetros. Eso no se ha dicho. Lo que se pintó es un escenario de que nosotros como gobierno nacional no vamos. Vino el presidente días antes de la marcha, una marcha ciudadana. Eso lo reconozco, siempre lo vamos a reconocer. Y el presidente ya dijo, antes mismo de la marcha. ¿Pero qué pasó? Cuando pedimos nosotros los informes, pero claro que teníamos que tener también esa fundamentación, porque los informes fueron o no, el informe de etapa fue socializado por varias asambleas, numerosas asambleas. Eso también tiene que constar en la revocatoria, ¿o no es así? Entonces, de las preocupaciones, o varias son realmente las preocupaciones más bien de cómo se hizo esta revocatoria de la licencia ambiental, que podría ponerle en riesgo efectivamente a Cuenca respecto de acciones que podría tomar la transnacional Dundee Precious Metals, el hecho de que no se ha solicitado la nulidad del acto administrativo de la revocatoria y otros trámites jurídicos que debían cumplirse y que dejan un poco en vilo a la ciudad respecto de esta, cuando teniendo en cuenta además que la licencia ambiental no podía entregarse porque todavía no hay un dictamen del juez el juez Cárdenas de la Corte de Justicia de la SUE. Obviamente, y vuelvo de nuevo a lo que yo siempre decía, esperemos al juez, pero se montó. Pero es que ya se entregó la licencia. Tal situación, sí. Es que ya se entregó la licencia. Pero en el punto 4. Sin que haya una resolución. Bueno, esos son criterios. Después de resolución. Esos son criterios, porque en la sentencia, sí, dice, previo a generar el tema de explotación, se tiene que entregar la licencia. Eso lo dice en el punto 4. O sea, realmente no podía no haber entregado esa licencia. A ver, eso es un tema administrativo que está revocado. Ahora, decir que puede haber o no puede haber, eso está en manos ya de la minera, ¿no? Bueno, el gobierno consiguió, pero el gobierno no va más con la lo más largo. No podía revocar esa licencia ambiental, no es competencia de ella.
¿Qué es lo que se A ver, si vamos a hacer el tema de la revocatoria, tendría que haberlo hecho ella. Ella entregó, ella es la representante del ministerio. Aquí hay diferentes doctrinas, digamos así. Entonces, el tema de Loma Larga no va. Lo que estamos esperando también es una resolución, Gustavo, del juez constitucional. Porque esto no podemos dejar así nomás. Sí, es que esto va a traer consecuencias y usted estará de acuerdo, señor gobernador, que el tema va más allá del gobierno de Daniel Noboa. Usted lo dice, lo ha reiterado en otras ocasiones, de que hay la decisión política del gobierno de no avanzar con Quimsa. No, ya no va a haber. Pero el país continúa, Así luego es. del gobierno de Daniel Noboa, y estos derechos, si no están bien sustentados, podrán continuar también con las naturales ambiciones de la minería. Total. La falta de competencia de la ministra, señor gobernador, estriba en que si bien ella dictó el acto administrativo y puede revocarlo, la ley señala que cuando el acto administrativo que se pretende revocar generó efectos favorables al administrado. Esto lo entiende usted perfectamente como abogado, es decir, que le otorga derechos directos, como es el caso de una licencia ambiental, y este acto ya no puede ser revocado directamente por la misma autoridad, por la ministra, sino que tendría que haberse iniciado un procedimiento que se llama lesividad, con lo cual la ministra, antes de revocar el acto, debió dirigirse mediante una demanda al Tribunal Contencioso Administrativo. Este era el camino que debía ¿Usted seguirse sabe cuánto demora no una demanda en el contencioso administrativo? Mucho. Muchísimo. ¿Sabe la premura que tenía el gobierno nacional para cumplir con Cuenca? ¿Cuánta gente vino? Solamente para la primera audiencia en el contencioso administrativo estamos hablando de casi 2 años. Íbamos a entrar en un proceso, entonces, ¿qué íbamos a decir? O sea, las narrativas pueden ser varias, Gustavo. ¿Qué íbamos a decir después? Están yéndose por el contencioso administrativo, porque el contencioso administrativo es el más largo, hasta que eso ya le van a dar el permiso de explotación, hasta eso ya se va a hacer. Porque siempre existen las narrativas, Gustavo, siempre van a existir narrativas en pro o en contra. Pidieron esto, ya, el presidente dijo, Loma Larga no va más. No va más, Gustavo. El gobierno nacional ya aceptó esto en consonancia con el pedido de los cuencanos. Más allá de la voluntad política del gobierno, que está claro y que usted la ratifica. La ratificamos siempre. La posibilidad de que a futuro la minera pueda llevar adelante acciones en contra del propio Estado. Con o sin revocatoria lo iba a hacer. Con o sin revocatoria, o de la forma que lo va a hacer, o lo podrá hacer. Puede que no lo haga, puede que lo haga. Estas son expectativas. Bien, el tiempo se nos ha agotado, señor gobernador, pero quisiera ponerle un último tema. Con todo gusto. Tratamos el día lunes de esta semana con la presencia aquí del director provincial de la Comisión de Tránsito del Ecuador, un caso que pone sobre la mesa 2 situaciones trágicas para la provincia. Una es la situación vial. Usábamos para graficar esto un grave accidente que se dio el 18 de septiembre, en el cual un ciudadano, un distinguido ciudadano a quien coincidencialmente lo conocíamos, casi pierde la vida por las pésimas condiciones de la cuenca Moyaturo-Naranjal. Cayó en una de tantas trampas que existen en ese camino, pero vino el segundo mal en esa vía, la Comisión de Tránsito del Ecuador, que no actuó éticamente. Detalles le hemos dado al director de la CTE. La pregunta es, señor gobernador, ¿hasta cuándo vamos a tolerar estas actuaciones, faltas de probidad, faltas de ética de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que son materia de denuncias ciudadanas muy frecuentes? Así es, y cero tolerancia a la corrupción, querido Gustavo. La ciudadanía que vea en la gobernación un espacio de denuncia de este tipo de malas prácticas. Obviamente no son todos, no podemos meter a toda la Comisión de Tránsito del Ecuador en esto, pero yo sé que existen estas situaciones y nosotros no vamos a permitir. Yo he hablado y estamos haciendo los procesos administrativos de sanción, porque no se puede, obviamente dándoles el derecho al debido proceso, que es el derecho a la defensa, obviamente, pero luego, sí, Gustavo, nosotros no podemos darnos el lujo de que en las carreteras se quiera generar este tipo de situaciones. Nosotros estamos saliendo con la CTE, nosotros hemos salido, ¿sí?, con la Policía Nacional, con el Ejército, en operativos CAMEX, en donde estas 3 instituciones se unen, y además también generamos controles ya totalmente grandes, holísticos, fuertes, ¿no?, en donde hemos tenido buenos resultados. Queremos hacerlo de manera conjunta siempre para evitar este tipo de circunstancias. ¿Y qué nos puede decir? Con esto terminamos definitivamente, claro, señor gobernador.
sobre la situación vial en la provincia de El Azuay. Algo se hace, indudablemente, no podemos decir que nada se hace, pero se hace muy poco. La situación vial del Ecuador, de la provincia de El Azuay, perdón, sigue siendo desastrosa. Hay muchas vías. El ejemplo más claro es la cuenca Girón-Pasaje, pero no es la única. Y el segundo problema que se presenta allí, ante trabajos emergentes, ante riesgos naturales que se van presentando en la vía, no hay un solo aviso para la ciudadanía. Por lo menos se debería trabajar en señalización para esta coyuntura. Nosotros estamos en eso. El gobierno nacional es un gobierno en donde va a ejecutar, ¿sí?, en el próximo año también medidas no solamente alternativas, sino también soluciones en la cuenca Molleturo-Naranjal y en la cuenca Girón-Pasaje. Son temas en donde se viene una inversión por parte del ministerio. Obviamente este tema es un tema que nos está tomando el tiempo, porque son multilaterales también las que van a intervenir con la inversión. ¿Qué es lo que está planificándose? Se está planificando un tema, en primer lugar, de los puntos críticos, ir generando no solamente las soluciones, parches de rasparles un poquito y hacer, sino más bien un tema de buscar vías alternativas. Es decir, si hay una falla geológica, tal vez buscar una alternativa para no pasar por ahí y generar que este arreglo sea perenne en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, las vías van a tener y están generándose los procesos. ¿Lo veremos consumado en el gobierno de Daniel Noboa? Claro que sí. Bien. No tenemos más tiempo. Esperemos que en una próxima oportunidad podamos tenerle nuevamente. Con todo gusto. Doctor Bermúdez por aquí. Un gusto siempre estar aquí, gracias. Gustavo. Declaraciones del abogado Javier Bermúdez, gobernador de la provincia de El Azuay.